el obispo estaba tan estrechamente aliado al duque de Borgoña que éste proclamaba la existencia de una soberanía casi conjunta en su obispado y compensaba la tranquila facilidad con que el prelado admitía reclamaciones que podía fácilmente haber discutido, poniéndose de su parte en todas las oportunidades con el celo decidido y violento que formaba parte de su carácter. Acostumbraba a decir que consideraba a Lieja como suya y al obispo como su hermano. En realidad tenía ciertos fundamentos por haberse casado el duque en su primer matrimonio con la hermana del obispo, y que quien molestara a Luis de Borbón tendría que entendérselas con Carlos de Borgoña. Esta amenaza, si se considera el carácter y poderío del príncipe que la formulaba, hubiera tenido validez con cualquiera que no fuera la rica y descontenta población de Lieja, donde, según un antiguo proverbio, la riqueza hacía vacilar a la sabiduría. El prelado aseguró a las damas de Croix que emplearía toda esa influencia ante la corte de Borgoña y anticipaba un feliz resultado, tanto más cuanto que Campobazzo, según versiones recientes, había perdido mucho del favor personal del duque. Les prometió también toda la protección que estuviera en sus manos. Sin embargo, el suspiro con que acompañó esa garantía parecía indicar que su poder era más precario de lo que hubiera deseado admitir. De cualquier manera, amadas hijas mías, dijo el obispo, con un tono en que, como en su saludo anterior, se mezclaba la unción espiritual y la galantería hereditaria de la casa de Borbón, no permita Dios que abandone la oveja a la merced del lobo, ni nobles damas a la opresión de hombres malvados. Soy hombre de paz, aunque resuene en mi morada el estrépito de armas, pero os prometo que cuidaré por vuestra seguridad como si fuera la mía propia, y si las cosas empeoran en estas vecindades, aunque espero que más tiendan a pacificarse que a inflamarse, confío mediante la ayuda de Nuestra Señora daros un salvoconducto para Alemania, pues ni siquiera el deseo de mi hermano y protector Carlos de Borgoña impedirá que disponga de vosotras de acuerdo con vuestras preferencias. No puede acceder a vuestro pedido de remitiros a un convento porque es tal la influencia de los hijos de Belial sobre los habitantes de Lieja, que fuera de los límites de mi castillo y de la protección de mis soldados, no conozco retiro alguno en el que se respete mi autoridad, pero aquí sois bienvenidas, y vuestro séquito tendrá atención honorable, especialmente este joven, al que me habéis recomendado con tanto interés y a quien doy mi bendición. Quintín se arrodilló, como es costumbre, para recibir la bendición del obispo. En cuanto a vosotras, continuó el digno prelado, residiréis aquí con mi hermana Isabel, canonesa de Triers, y con quien podéis vivir sin menoscabo alguno para vuestro honor, aunque sea bajo el techo de un soltero tan alegre como el obispo de Lieja. Tan pronto como terminó su discurso de bienvenida, guió galantemente a las damas al departamento de su hermana, su mayordomo, un oficial que, habiendo tomado las órdenes de diácono, tenía un carácter entre seglar y eclesiástico, atendió a Quintín con la misma hospitalidad que caracterizaba a su amo, en tanto que los demás personajes de la escolta eran llevados a los departamentos inferiores. En medio de estas disposiciones, Quintín pudo advertir que la presencia del gitano, que tanta oposición hallara en los demás conventos del país, no parecía ser motivo de atención ni de observaciones en la casa de este prelado adinerado y podríamos añadir mundano. La ciudad. Buenos amigos míos, no seré yo quien os incite a un acto repentino de rebelión. Shakespeare, Julio César. Separado de la condesa Isabel, cuyas miradas habían sido su estrella durante tantos días, Quintín sentía un extraño vacío en el corazón, como no experimentó en ninguna de las vicisitudes por que atravesara su vida. Indudablemente la superstición de la estrecha y obligada relación entre ellos fue la forzosa consecuencia de obtener la condesa un lugar fijo de residencia, pues qué pretexto le hubiera permitido, aunque hubiese pensado en semejante cosa, mantener a su lado a un joven escudero como Quintín. Pero no por inevitable resultó menos cruel la separación, y el orgulloso corazón de Quintín se estremecía al ver que era alejado como un vulgar miembro de escolta que ha dado término a sus funciones. En cambio, sus ojos dejaron caer una o dos lágrimas secretas sobre las rutinas de tantos castillos en el aire como levantara en tan interesante viaje.
Hizo un gran esfuerzo que resultó inútil en un principio para arrojar de su espíritu el abatimiento que lo embargaba. En consecuencia, sucumbiendo ante sentimientos que le era imposible evitar, se sentó junto a una de las ventanas que iluminaban el gran salón gótico de Stonewall y allí hizo reflexiones sobre su triste fortuna que no le había dado categoría suficiente para seguir sus deseos hasta el fin. Durbar trató de disipar la tristeza que lo embargaba, despachando a Charlotte, uno de sus ayudantes, con cartas dirigidas a la corte de Luis, en las que anunciaba la llegada de las damas de Croix a Lieja. Finalmente recobró su acostumbrado buen humor, en parte debido al título de una antigua novela que se acababa de imprimir en Estrasburgo y que encontró a su lado en la ventana y que decía de cómo un paje de humilde origen amó a la hija del rey de Hungría. Mientras seguía las letras negras de esa historia tan parecida a su propia situación, Quintín fue interrumpido por un golpecito en el hombro y, dándose vuelta, vio al gitano Hayreddin, cuya presencia nunca le resultó agradable y había llegado a hacérsele odiosa desde su traición. Quintín le preguntó rudamente cómo osaba tocar a un caballero cristiano. Simplemente, repuso el gitano, porque deseaba saber si el caballero cristiano había perdido el sentido del tacto, además de la vista y el oído. He estado hablándoos durante 5 minutos sin que hayáis apartado los ojos de ese pedazo de papel amarillo, como si fuera una oración destinada a convertiros en estatua y hubiese producido ya la mitad de su efecto. Bien, ¿qué quieres? Habla y vete. Deseo lo que quieren todos los hombres, aunque muy pocos quedan satisfechos. Deseo mi paga, mis 10 coronas de oro por haber guiado a las damas hasta aquí. ¿Cómo te atreves a pedir otra recompensa que haberte perdonado tu vida indigna? Interrogó Durbar con enojo. Muy bien sabes que tenías el propósito de hacerles traición en el viaje. Pero no las traicioné. De haberlo hecho, no hubiese pedido recompensa alguna, ni de vos ni de ellas, sino de quien hubiera salido beneficiado con el viaje por la margen derecha del río. Las personas que recibieron mis servicios deben pagarme. Muera tu sueldo contigo, entonces, traidor, exclamó Quintín, mientras contaba el dinero. Ve a dárselo al jabalí de las Ardenas o al mismo diablo, pero apártate en el futuro de mi vista, si no quieres ir a los infiernos antes de tiempo. ¿El jabalí de las Ardenas? Repitió el gitano con una demostración de sorpresa superior a la que generalmente empresaban sus facciones. ¿No fue entonces una vaga suposición, una sospecha la que os hizo insistir en que cambiásemos de ruta? Podrá ser. ¿Habrá realmente en otras tierras artes de profecía más seguras que las de las tribus errantes? El sauce bajo el cual hablábamos no pudo contar, pero qué tonto he sido. Ya está el sauce a la orilla del arroyo, cerca del convento. Ya vi que lo mirasteis cuando pasamos frente a él. Indudablemente no podría hablar, pero si escuchar a alguien que escuchara. En el futuro realizaré mis consejos en campo abierto y llano. No habrá una mata de pasto cerca que oculte a un escocés. ¡Ja! El escocés ha batido al gitano con sus propias y sutiles armas. Pero sabed, Quintín Durbar, que me habéis derrotado en perjuicio de vuestros propios intereses. Sí, lo que os predije leyendo las líneas de vuestra mano se hubiera cumplido a no haber sido por vuestra propia obstinación. Por San Andrés, tu descaro me hace reír contra mi voluntad. ¿Cómo y en qué forma pudo tu falsía de resultar exitosa haberme reportado ventajas? Oí en realidad que exigiste que se respetara mi vida, condición que hubiese sido olvidada fácilmente por tus poderosos aliados una vez que se cruzaran algunos golpes, pero no llegó a comprender cómo la traición a esas damas pudo serme de utilidad, exponiéndome a la muerte o al cautiverio. No vale la pena pensar en ello, pues aún habré de sorprenderos con mi gratitud. Si hubierais retenido mi salario, consideraría que estábamos a mano y os dejaría abandonado a vuestra propia locura, pero ahora me considero deudor por aquel asunto a las orillas del Cher. Me parece que me he cobrado ya con las maldiciones e insultos que te he echado. Las palabras, buenas o malas, no son más que aire y no pesan en la balanza. Si me hubierais golpeado en lugar de amenazarme, me siento inclinado a cobrarme en esa forma si sigues provocándome. No os lo aconsejaría. Semejante paga hecha por una mano dura podría exceder la deuda y dejar aún un saldo que yo no olvidaría ni perdonaría. Ahora adiós, pero no por mucho tiempo. Voy a despedirme de las damas de Croix.
Tú, dijo Quintín sorprendido, tú admitido ante esas damas y aquí, donde en cierto modo están reclusas bajo la protección de la hermana del obispo, una noble canonesa, es imposible. Sin embargo, Marta espera para conducirme a su presencia, dijo el gitano con una sonrisa, y debo pediros perdón si os abandono algo precipitadamente. Se volvió como para salir, pero al punto regresó, y dijo con un tono de énfasis grave y profundo: Conozco vuestras esperanzas, son osadas, pero no vanas si yo las ayudo. Conozco vuestros temores, deben inspiraros prudencia, pero no timidez. Cualquiera mujer puede ser conquistada. El título de conde no es más que un agregado que queda tan bien a Quintín como el agregado del duque a Carlos o el de rey a Luis. Antes de que Durbar pudiese contestar, el gitano había abandonado el salón. El escocés salió inmediatamente en su persecución, pero, mejor conocedor del edificio, Hayreddin mantuvo la ventaja que llevaba, y el perseguidor lo perdió de vista al descender por una pequeña escalera. Durbar continuó sin embargo, aunque sin tener conciencia exacta de sus propios fines al hacerlo. La escalera terminaba en una puerta que se abría a un jardín, en el que volvió a ver al gitano que corría por un camino muy intrincado. El jardín estaba limitado lateralmente por los muros del castillo, enorme y antigua construcción con características tanto de fortaleza como de edificio religioso. Los otros dos lados quedaban cerrados por una muralla fortificada, cruzando las avenidas en dirección de otra parte de las construcciones donde se abría una puertecita detrás de un macizo. Hayreddin, dándose vuelta, hizo con la mano una señal de despedida, casi de burla, a su perseguidor, quien en efecto vio que la puerta era abierta por Marta y el vil gitano admitido, según presumió, en el departamento de las condesas de Croix. Quintín se mordió los labios con indignación, lamentándose de no haber hecho conocer a las damas lo infame del carácter de Hayreddin y de sus maquinaciones contra la propia seguridad de ellas. La forma arrogante con que el gitano prometiera respaldar sus pretensiones aumentaba su rabia y su disgusto, y hasta tuvo la impresión de que la mano de la condesa Isabel sufriría una profanación de ser posible su conquista mediante tal ayuda. Pero todo no es más que un engaño, se dijo, una prueba más de su vil artificio. Ha logrado acercarse a estas damas mediante algún falso pretexto y con malas intenciones. Con todo, es bueno saber dónde se alojan, pues trataré de ver a Marta a fin de solicitarle una entrevista, aunque solo sea para ponerlas en guardia. Es sensible tener que recurrir a artificios y sufrir demoras cuando personas como esa son admitidas abiertamente y sin escrúpulos. Sabrán, sin embargo, que, aunque se me aleje de su presencia, la seguridad de Isabel sigue siendo el motivo principal de mi vigilancia. Mientras el joven enamorado hallábase sumido en estas meditaciones, un caballero anciano de la servidumbre del obispo entró por la misma puerta que le sirviera de acceso a Quintín, y dirigiéndose a él le hizo saber, aunque con los modales más finos, que el jardín era reservado solamente al obispo y a los huéspedes de gran distinción. Quintín le oyó formular esa advertencia 2 veces antes de darse cuenta cabal de la misma, y luego, como saliendo de un sueño, saludó con una inclinación y se alejó del jardín, seguido por el funcionario que lo asediaba con sus excusas por la necesidad en que se hallaba de cumplir con su deber. Tanto insistió en sus tentativas de justificar la ofensa que su juicio había provocado en Quintín, que llegó a ofrecerle su propia compañía para atenderlo a tal punto que el escocés, lamentando interiormente sus atenciones, no encontró modo mejor para escapar a las mismas que pretextar el deseo de visitar la ciudad vecina. Tanto apuró el paso que pronto se le quitaron al caballero los deseos de acompañarlo hasta más allá del puente levadizo. Al cabo de pocos minutos, Quintín se encontraba dentro de las murallas de Lieja, una de las ciudades más ricas de Flandes y del mundo. La melancolía, aun la provocada por el amor, no se arraiga con tanta tenacidad en los espíritus fuertes y enérgicos como creen las almas entusiastas que se dejan abrumar de ella. Cede ante las impresiones inesperadas y profundas, a los cambios, a las escenas que crean nuevas ideas y al influjo del espectáculo de una humanidad laboriosa. Tardó pocos minutos Quintín en dirigir su atención a la diversidad de motivos que se le presentaban en rápida sucesión en las agitadas calles de Lieja, como si nunca hubiese habido en el mundo una condesa Isabel ni un gitano.